pantallas de la red comenzamos una nueva edición de nuestro programa esta noche con la grata compañía, como siempre, de Macarena Sánchez. El aplauso para ella. Ay, 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 Dios mío, ay, hombre. Y Marianita Alcalde, que está de vuelta. Bienvenida, Marianita. Se resfrió, se mejoró y está con nosotros, amigos míos. Este programa se lo queremos dedicar con todo el cariño del mundo y un abrazo gigantesco a todos nuestros amigos de Valparaíso, en la quinta región de Costa. Un abrazo gigante. Abrazote, amigo. Hoy les vamos a traer un momento de alegría, un momento de buena onda, un momento de energía. Muchachos, bueno, bienvenidos. Oye, estamos a día de celebrar Semana Santa. Sí, señor. Se ha descubierto que María Magdalena había dejado un testamento, maestro. Mira, ¿qué es lo que pasa? El año 2012, dentro de los tantos evangelios apócrifos que existen, vale decir, aquellos libros que han sido rechazados por el canon católico, pero que sin embargo en algún momento correspondieron al gran volumen de historia en torno a la vida de Jesús y otros profetas bíblicos. Fíjate que hay uno que se dice que fue escrito por o para María Magdalena, que dice ahí, entre otras cosas, que era la esposa de Jesús, otros datos que vamos a ver más adelante, aún más impactantes, y la madre de sus hijos, o de su hija al menos. Pues sí, que amante, querida, pero esposa. También, pero no, el hombre, digamos, muy seguro. Lo que estamos viendo en el papiro. Atención, ¿cuál es la noticia? El año 2012 esto fue escrito, fue cuestionado, imagínense, primero por la iglesia, que no podía aceptar algo que de alguna manera rompía la raíz del credo. Sin embargo, hace poco fue confirmado. Dicen, no sabemos si lo que está escrito ahí pasó o no, pero que el papiro es verdadero. Es verdadero. El hombre que lo escribió, supuestamente para dar cuenta de un hecho histórico o derechamente para dejar fluir su imaginación de una fantasía por amor al Hijo de Dios, o sencillamente alguien que era un novelista de la época y trató de juntar hechos históricos con parte de la fantasía. Atención, amigos míos, este segmento de los muchísimos documentales que ha generado el más que polémico testamento, o como dicen, uno de los evangelios de María Magdalena, dice así, mira. 8 lines on the front, 6 lines on the back. The most exciting line in the whole fragment, however, is the sentence, Jesus said to them, to his disciples that is, Jesus said to them, my wife. It's quite clear evidence, in fact, that some Christians, probably in the second half of the 2nd century, that's between about 150 and 200 AD, thought that Jesus had a wife. Sin ir más lejos, nosotros, señor director, lo podemos ver en un extracto de lo que esta experta hacía mención dentro de las traducciones de ese papiro. Obviamente que es un evangelio no reconocido por la iglesia, no está dentro del canon, como hay muchos más. Karen King, investigadora a cargo del papiro de la esposa de Jesús, así lo pusieron los documentalistas. La frase más excitante, recordemos, de todo el fragmento de la oración, Jesús les dijo, mi esposa... puntito, puntito, ahí algo, hizo referencia a su esposa, claro, y iba a contar algo de ella, pero mi esposa. A ver, lo que es importante, exacto, no es mi compañera, no es mi amiga, no es la palabra exacta que está traducida. Si habla de mi mujer, que podría tener otra interpretación. Exacto, no, es su esposa, con la que me casé, o sea, con la que tengo vínculos sagrados según el credo judaico de aquella época, ¿ok? Entonces, por lo mismo, es una evidencia clara que algunos cristianos probablemente en la segunda mitad del siglo II pensaban que Jesús tenía una esposa. Y lo que dice acá es bastante importante. La historia bíblica, partiendo por la Biblia misma, la verdad es que ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia y los distintos religiosos y cristianos han ido a tener que mutar sus creencias conforme el dictamen de la iglesia fundada por Pedro, digamos, la iglesia católica, ha ido a través de, por ejemplo, sus papas, cambiando, que por ejemplo en algún momento que piden perdón por la Inquisición, después que no existe el purgatorio en el infierno, han ido cambiando cosas. Y una de las cosas que cambiaron es que antiguamente se creía que Jesús tenía esposa y descendencia, por lo menos hasta el siglo II. Podría ser porque si tenía características de hombre, de hecho duda cuando lo van a crucificar, llora, como un hombre, con miedo como cualquiera. Perfectamente una persona de 33 años en algún momento, ¿cómo va a ser virgen a los 33 años para volverse...? Además, súper visionario en el siglo II de decir, ¿sabéis qué? Que no tenga esposa mejor, saquemos a la esposa de la historia porque nos va a desarmar un poco el naipe en el futuro. Bueno, eso... La iglesia es una institución bastante machista. Son tantas de las preguntas que uno puede hacer respecto a eso, como por ejemplo no permitirle a los curas que se casen por un sistema de herencia, para que queden a favor de la iglesia y no hacer por un asunto económico, pero eso es harina de otro costal. Sin embargo, otro evangelio no reconocido por la iglesia es el evangelio de San Felipe, maestro, ni más ni menos, ustedes ambos. Entonces, fíjate que cuando tú comienzas a juntar todas aquellas historias que comenzaron a quedar fuera, comienzan a hacer referencia a los otros libros. De hecho, San Felipe dice lo siguiente respecto a María Magdalena y la envidia que causaba entre los demás apóstoles. Atención.
El Evangelio de Felipe contiene un pasaje muy provocativo donde dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a cualquier otro discípulo y acostumbraba a besarla en... Y el texto se rompe, de hecho, pero muchas personas creen que la boca es la frase apropiada para colocar en ese espacio en blanco. En el propio texto se sugiere que Jesús y María Magdalena son una pareja. Pero la sugerencia allí es que ella representa al Espíritu Santo y que ella es una manifestación del aspecto femenino de lo divino. Mira, súper clarito. Claro, el aspecto femenino de lo divino. Yo te decía en lo anterior, se me ocurría también que podía referirse a la iglesia, pero la iglesia no era contemporánea a Jesús, fue posterior a la iglesia católica. Y muy posterior, hay que entender, digamos, que el fundador, digamos, era Pedro, que se llama Simón, le pone Pedro por piedra, por ser el fundador de la primera idea de llevar de esta sensación religiosa de haber sido discípulo, digamos, y presenciado, obviamente, sobre la voluntad de Dios, claro, de forma terrenal en la encarnación de Jesús. Y de ahí, digamos, se estableció la iglesia, digamos, como el concilio para entender y seguir los preceptos establecidos por los evangelios. Pero hay fecha. Ahora, ¿qué dice el evangelio apócrifo de Felipe? Paso a leerlo, abro comillas. Dice, la compañera de Cristo, así él se refiere, uno de aquellos que la aceptaban. No todos aceptan a María Magdalena de buena primera. Es María Magdalena, con nombre y apellido, señores. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besó en la boca repetidas veces. Los demás le dijeron, ¿por qué la quieren más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo, ¿a quién se debe el que no los quiera a ustedes tanto como ella? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? O sea, de alguna manera lo emplaza y le dice, bueno, ella hace muchas más cosas por mí. Y yo no creo que se refiere, ya fuera de broma, un plano sexual ni emotivo, sino que sencillamente... Sentió amor. Parece que ella, claro, sentía amor. Y ella pareciera más devota. Acuérdense que no solamente salvaba digamos, de las piedras, esta mujer le ungía, le lavaba los pies y todos los demás lo molestaban. Le decían que no te vayan a ver que una mujer de esta categoría te lave los pies porque van a empezar a hablar mal de nosotros. Y ahí Jesús le decía, bueno, que el que pegue, digamos, el que tira la primera piedra, el que no ha pecado, alguno, o en otros casos le decía, viejo, él está cumpliendo con su deber, ella me está haciendo sentir bien, ustedes déjenla, yo la quiero tanto como usted, y con el paso del tiempo lo reconoce y le dice, la quiero más. La visión de la iglesia, de la Biblia, que nosotros conocemos, los textos que no son apócrifos. Sí, son 4 apenas. ¿Qué visión tienen de María Magdalena? ¿La tratan como de alguna manera despectivamente? ¿Es una prostituta? Pero más bien que es como una persona, una figura parte del círculo cercano a Jesús y más bien como una pecadora rescatada, convertida, pero finalmente solo como una exprostituta. ¿Por qué te lo pregunto? Porque que no esté el libro de Felipe, que no esté el libro de María Magdalena, bueno, no es azaroso. No es azaroso, por lo mismo, digamos. ¿Por qué? Porque pone en cuestionamiento la idea del celibato, por ejemplo. Sí. Pone la idea en cuestionamiento de que Jesús... Porque, ¿cuál es el problema que se haya casado? Es que dejó descendencia. Entonces, ¿qué significa? Que hay herederos de Jesús en estos momentos y ellos deberán ser los verdaderos reyes del mundo. Yo qué sé, tienen sangre de Cristo en las venas. Si es que ello existe, si es que alguien sabe de que eso existe, y vamos adelante a hablar de eso, digamos, probablemente debería ser lo más importante para la iglesia. Era cuidar la herencia de la descendencia del Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios también. Atención, y aquí es donde la cosa se pone un poquito más pelúa. Porque una cosa es que sea amada por Jesús como mujer. Al parecer tenía un rol preponderante como discípula. Vale decir, María Magdalena era un apóstol más. El más importante, sin ir más lejos. Pero para la época de una mujer habría sido complicado. Imagínate, y que Jesús la eligiera, digamos, cuestionaba, digamos, y yo creo que da cuenta la sabiduría de Jesús, elegir una mujer a su lado y como la más importante del resto. Mira. Podría pensarse que María sería reconocida como una apóstol, una de las primeras misioneras que fundó la religión, ya que parece cumplir con todos los requisitos que establece la Biblia. Si tomamos el Evangelio de Lucas, allí dice claramente que sería considerado apóstol quien estuviera con Jesús durante su ministerio, fuera testigo de su muerte y resurrección, y luego fuera capaz de predicar su Evangelio. María Magdalena cumple con estos requisitos. Pero ese es un rol que la Biblia jamás le otorga. En ningún lugar del Nuevo Testamento se nombra a María Magdalena como apóstol.
Interesante porque cumple con los requisitos. Exactamente. Estuvo con él, estuvo en su muerte y resurrección y predicó su palabra. Por lo tanto, cumple exactamente con el requisito de ser un apóstol. Absolutamente. Y recuerden, vamos sumando, según San Felipe, digamos, Evangelio apócrifo, por cierto, no lo reconoció por la iglesia, decía que la repetía numerosas veces en la boca, la quería especialmente a ella por el resto, y cuando los demás le decían, oye, ¿qué tanto con ella? Bueno, pregúntese usted porque yo la quiero más a ella que a ustedes, porque eran bien, digamos, alterables, digamos, los apóstoles. Hasta el propio Pedro, fundador de la iglesia, digamos, lo negó, lo traicionó y cuánta cosa. Ahora, pareciera que el Nuevo Testamento, es que de alguna manera si uno va armando el puzzle, esta es una versión más políticamente correcta. ¿Por qué? Porque Jesús ve a esta prostituta que intentan lapidarla, la salva, ella lo sigue, pero no hay una relación de vínculo más allá de la ex prostituta que de alguna forma vuelve al redil. Pero pareciera ser... Pero entendemos más adelante que sí, porque ella acompaña a María Madre. Correcto. Y están debajo, digamos... Es que ahí uno lo entiende, dice, porque están en la cruz y lloran y lo ayudan. Y es porque quizá eran familia, ¿cachai? A esa altura, entonces... Porque ella está en la cruz. Sí, pero por supuesto que sí, po. De hecho, es una de las que le entrega, así como está el manto de Turín, también está otro elemento sagrado que es muy codiciado, que es un paño que le puso solo en la cara. Así es. Y que quedó cubierto y con poderes sobrenaturales de curación y que fue colocado sobre el rostro de Jesús. Quiero, por favor, teníamos una gráfica sobre Karen King, que es una de las investigadoras de Harvard, ni más ni menos. Decía, según el Evangelio de San Lucas, sería considerado, como decía Felipe Vidal, apóstol que estuviera con Jesús durante su ministerio, fuera testigo de su muerte y resurrección. También es el caso, de ellos fueron ellas, las Marías, las que fueron a retirar, obviamente, las mortajas, y luego fuera capaz de predicar su evangelio. María Magdalena cumple con todos estos requisitos y al parecer bastante más. De hecho, era más fiel. O sea, una vez convertida, una vez recepcionada por el Hijo del Hombre, finalmente ella no la traiciona, no la abandona más. O sea, hay una real comercial. En cambio, los otros así como dudan a cada rato. Uno camina sobre el mar y el otro dice, pero ¿cómo es posible? El otro, Tomás, ver para creer. O sea, finalmente eran, con todo cariño lo digo, y yo lo entiendo, pero bastante al peo. Los apóstoles dudaban hasta el final, pese a todos los prodigios que veían. Que es bastante humano. Que es bastante humano. O sea, claro, no los condeno, simplemente lo digo, pero parece que ella era mucho más fiel, derechamente. Ahora, aquí viene algo complicado, pero escúchenme que esto no es tan loco. Fíjense que haciendo estudios del origen de María Magdalena y entendiendo las mezclas, obviamente, que iban de África hacia el Medio Oriente, es muy probable, de hecho es casi probado, dicen algunos, que María Magdalena, además de obviamente ser una prostituta rescatada por el Hijo de Dios y luego convertida al parecer en su esposa y madre de su hijo, sería de raza negra, no morenita, una negra, así con todas las de la ley. Atención. Hay personas que trabajan en la noción de que tal vez María Magdala no venía de Magdala, en el mar de Galilea, sino de un lugar llamado Magdala en Etiopía, y que tal vez era una mujer negra o de piel oscura que llegó a Alejandría, que entonces era la encrucijada del mundo, y de allí pasó a Jerusalén, y se unió a Jesús, quien era un extranjero como ella. Y juntos iniciaron este movimiento para crear un orden revolucionario. Bueno, vamos a rescatar parte del hombre que vimos en pantalla, Dan Bernstein, autor del libro Los misterios de María Magdalena. Por favor, señor director, le pido la gráfica, porque lo que él recoge es un libro completo donde da cuenta de las distintas genealogías para poder determinar el origen negro, de raza negra. Y entre lo que se puede escribir, parte de ese libro dice, María Magdalena podría venir de Etiopía y no de Galilea, como la conocemos. Eso haría, y él lo prueba a través de otros textos, que haría que fuera de piel negra, que más que seguro. Indesmentiblemente, sí, en Etiopía claramente. Por cierto, ¿no? Entonces, además algunos dicen que conoció a Jesús en Alejandría, y juntos hicieron este movimiento religioso revolucionario. O sea, retrocediendo un poco, fue ella la que de alguna manera lo ayudó a impartir o a iniciar esta revolución religiosa que es probablemente, digamos, el credo más popular en la historia de la humanidad, digamos, que es el cristianismo. En la Biblia no aparece mucho negro, aparece un negro cuando él va con la cruz y lo ayuda a un negro, lo ayuda a cargar la cruz.
Aparece eso, está en No, pero ojo, en esa época el intercambio con la raza negra que venían eran por montones. Pero en la Biblia no aparecen mencionados Un rey como... mago era- Es que no recuerdo si lo mencionan como de raza negra o no, pero sí, Simón pero sí. No me acuerdo El que lo ayuda Simón con de la Al. cruz es el negro. No lo tengo tan claro, Ya, ok. diría que no. No, no sé. pero sí, fíjate que lo traía hablando incluso con expertos, digamos, de historiadores de época. O sea, no era algo extraño los negros ahí. O sea, había muchos, digamos. Claro. Y Ya aparecen sea en pocos. calidad de esclavos o simplemente como ciudadanos que ingresaban, digamos, que venían ya con una familia de mejor poder ¿Y Baltasar? desde el antiguo Egipto. Por ejemplo, sin ir más lejos. Ahora, aquí viene lo complicado. El libro de Melchor. Todo el mundo conoce probablemente la novela de Dan Brown, ¿cierto? El Código da Vinci. Así como existe también la novela de Humberto Eco, El péndulo de Foucault, en donde él junta una serie de hechos que los noveliza. Lo que hace Dan Brown, ojo, por si usted no lo sabía, no es inventar de cero una ficción en donde Jesús tuvo descendencia. Lo que él hace es juntar una serie de hipótesis, como la que estamos viendo acá, que han existido desde hace mucho tiempo, antes de la novela, y que él los une y termina creando esta historia, este marco teórico, donde Jesús tuvo herencia, o tuvo más bien descendencia. Entonces, la relación entre María Magdalena y el Santo Grial, que tanto se echa de menos en la última cena del cuadro de Leonardo da Vinci, dice más o menos así esta relación. Ella sería, al parecer, el Santo Grial, por su vientre. Miren. Esta vinculación de María Magdalena con el Santo Grial es algo que existe en la historia medieval. Existe en la literatura histórica romántica de los siglos XVIII y XIX. Y es mejor conocida por el trabajo llamado Sangre Santa, Santo Grial, que es un libro de principio de los años 80 que une varias de estas leyendas francesas y declara a la propia María Magdalena como el Santo Grial. ¿Por qué ella como el Santo Grial? Porque hay que entender, el Santo Grial, el Grial es como un cáliz, ¿cierto? Una copa que se dice que es la que recepcionó parte de los efluvios, incluida la sangre de Cristo, cuando finalmente el centurión le pega una estocada con la lanza para que muera definitivamente, junto con romperle las piernas y crear que al recoger, digamos, su rodilla, al estar crucificado, se asfixiara, para acelerar su muerte, porque no se moría nunca. O sea, se demoraba en morir Jesús. Entonces le quebraban las piernas y le atravesaba una lanza. Se supone que esa sangre tiene poderes milagrosos, curativos, y que ha sido resguardado tanto por los templarios y todo. Sin embargo, está la otra teoría, que dicen que la verdadera sangre de Cristo, obviamente los genes, anda a saber tú, y el cáliz, habla acerca de la forma en vez del vientre de una mujer que sería María Magdalena. O sea, su máxima herencia no es un pedazo de sangre guardado en una copa que ya se secó hace mucho tiempo, sino derechamente la posibilidad de engendrar vida y dejar, digamos, heredero. Que la sangre de Jesús sigue viva. Claro, y que es loco. Yo no sé qué tipo de personas nacieron de esa unión en caso de que esto sea cierto. Son personas que capaces de promulgar prodigios, digamos, tienen poderes sobrenaturales, tienen alguna conexión más allá de la normal con los poderes de Dios. ¿Cómo saberlo, digamos? O sea, aquí ya entramos en un plano completamente esotérico. Una caja de misterios. O sea, que viene esto. Si es que es así, obviamente habría que protegerlo. Imagínate, serían blancos, digamos, serían absolutamente, mucha gente los querría ver muertos. O también exalzarlo, y quizás lo que tienen que decir incomoda a otros. Que ponte tú que ellos, al igual que Jesús en su época, agarró a patada, digamos, el mercado del templo. Podría hacer lo mismo, digamos, con los negocios que hace la iglesia hoy en día. Anda a saber tú. Al parecer ya mataron a un papa por lo mismo. Y aquí viene lo curioso. Ok, digamos que entonces, siguiendo esta hipótesis, Jesús estaba casado con María Magdalena y tuvieron un hijo. Ajá, más bien una hija. Al parecer, la mencionada Sara, que era la sirvienta y que la disfrazaron de esa manera para poder huir a Egipto y posteriormente, digamos, a lo que hoy día conocemos como Europa, sería la hija. Así ellos lo explican, los expertos. Atención. Muchos tenían a Sara como la hija secreta de María y Jesús. Su edad, 12 años, habría coincidido con María dando a luz después de la muerte de Jesús, y explicaría el traer a la niña escondida a Francia disfrazada como una sirvienta. La leyenda continúa diciendo que Sara se convirtió en la primera en el linaje de los reyes franceses, un linaje que, según se dice, aún sobrevive. Lo que acabamos de escuchar, aunque parezca así como, ¿de dónde sacaron esto cuando lo escuchó? La verdad es que existe copiosa literatura al respecto.
cuando uno comienza a acercarse a leer los trabajos de Jacques de Molay, que es uno de los líderes de los templarios, y de cómo ellos protegían, al parecer que no parece tan loco, que ellos estaban custodiando el linaje de Jesús y querían de alguna manera recuperar Tierra Santa, Jerusalén, para crear una unión perfecta donde estaban los reyes católicos más importantes, obviamente en la capital europea. Ahora hay otras, también en ciertos pueblos franceses existen unas iglesias que dicen que ahí está guardado también la herencia, donde se reconoce la herencia genética, vale decir, tener descendencia de Jesús. Si uno une todos los puntitos de estas, ¿cómo decirlo?, leyendas, anda a saber usted, parecen coincidir en donde Jesús efectivamente se tuvo una hija y que al parecer fue el primer linaje de los reyes, digamos, franceses, que la llevaron por mucho rato y que luego pasó en Inglaterra. Si Jesús es el Hijo de Dios, Sara sería la nieta de Dios. Entonces, claro. Y por ende cambiaría toda la de Dios. historia. ¿Y esa línea se habrá mantenido en estos 2000 y tantos años? Es que esa es la pregunta. Se protegió para que ella no tuviera descendencia. Por ejemplo, dice, alguien quizás decidió que este homenaje terminara completamente impoluto y que muriera con ella, que fuera una virgen, o que derechamente ella eligiera a sus con la forma en que este reinado iba a seguir, pero ella terminaba, etcétera, etcétera. Pero simplemente quería terminar este tema con algunas imágenes de la Última Cena de Leonardo da Vinci, que él, obviamente, perteneciendo a sectas de iniciados, este cuadro nunca dejó llamar la atención y que fue ocupado para la película, bueno, para la novela en realidad de Dan Brown, donde ustedes se dan cuenta del triángulo invertido que se forma entre Jesús y el apóstol que está mirando, nosotros el cuadro de frente, a su izquierda, que según todos era San Juan, pero dado sus rasgos femeninos, muchos han dicho que es María Magdalena. Claro. Y lo que se forma entre ambos es un triángulo, ¿cierto? Con el vértice principal hacia abajo, que sería como un vientre materno. Además que ahí se habla del cáliz, que no está. Y no hay ningún cáliz en la mesa. Y que no hay ningún cáliz en la mesa. Sin embargo, el cáliz estaría en lo que se forma en la B que se... en la B, ¿cierto? O también vientre. estarían juntos y las formarían juntos, también tendría un sentido. Absolutamente, y que calza perfectamente. Hay que decir, y esto digamos en materia de muchos estudios serios, de que las pinturas de Leonardo da Vinci están cargadas de simbología y él así lo reconoce. Además, sus colores están combinados. Exactamente. Estamos viendo de que el apóstol que está al lado y que en su mano derecha porta un cuchillo, la otra mano la tiene contra el cuello de quien se supone, cuando todos tienen rasgos bastante claramente masculinos, y él supone que San Juan parece que claramente es una mujer, ¿no? Con pelo largo y todo. Mira, ahí está con el cuchillo, Pedro, así como amenazándolo, ¿cierto? Como escondiéndolo y con la otra mano como diciéndole así, cuidadito, no me vaya a quitar el protagonismo, o anda a saber muy todo. masculino, fíjate. Por supuesto, sí, hay una especie de rechazo, digamos, hay un rodeo. De hecho, si vamos al otro lado de la pintura, están todos así como, pero señor, ¿qué está haciendo esta mujer? Es como que si ella sobrara, pero sin embargo crean esa vez. Ahora, lo más curioso, algo que se descubrió no hace mucho, es que hay que entender lo que estamos viendo en la pintura refaccionada, en donde se trata de hacer lo más legítimamente posible a los colores originales, pero viendo a través de capas, así como no es exactamente esto, pero como a través de rayos X, notaron que abajo de donde está San Juan, ahora nosotros podemos entender quizás María Magdalena, se forma la figura de un bebé, fíjate. Esa imagen que la estamos viendo ahora, se ve claramente esa forma, que no corresponde a ningún otro apóstol, ni parte de la piel, y que algunos dicen que podría ser como un bebé oculto, guardado, en donde obviamente las formas primordiales del cuadro ya ni siquiera sabemos cuáles son las reales intenciones. Puede ser una mera casualidad, pero lo que sí no podemos negar es la relación y actitud del resto de los apóstoles, como ese levantando las manos diciendo, uy, qué terrible, y Pedro, que está reconocido como tal, amenazando a un posible San Juan, que bien podría ser María Magdalena, y que junto con Jesús forman el verdadero cáliz del cual todos hablan, pero que finalmente en la mesa no hay ninguna copa o nada parecido. Fue entonces, aquí está la pregunta, María Magdalena, al parecer de raza negra, ex prostituta, la esposa de Jesús y la madre de su hijo. ¿Quién lo sabe? Algunos textos hablan de aquello, pero por supuesto la iglesia hasta el día de hoy no los reconoce. Usted decide. Tenemos un para la semana. Muy bien. Oye, hoy día les voy a contar cómo darse cuenta cuando un político te está mintiendo, y a través de, no de la mentira obviamente, porque sería una obviedad, a través de los gestos. ¿Cómo? Porque el político permanentemente está haciendo gestos, ¿no es verdad? Porque trata de cautivar, y esto lo delata. Y nosotros lo vamos a enseñar para que se den cuenta. Pongan atención
porque vamos a comenzar con este gesto que es clásico. Tocarse la nariz o la boca. Esto se debe a que el área de la nariz tiene terminaciones nerviosas que se activan con pensamientos negativos, como las mentiras, y hacen que aparezca una sensación de comezón. ¡Le pica la ética! Exacto, esto lo dice el lenguaje de la seducción de Philippe Touchet. Ojo, fíjate, el lenguaje de la seducción. ¿Habrá un oficio que use más la seducción, para bien o para mal, en positivo o en negativo, que un político? Un político permanentemente busca seducir. Mentiroso profesional. Porque necesita del voto, necesita del apoyo ciudadano para poder de alguna manera ejercer. ¿Un qué dijo? Comunicador. Un comunicador. Claro que algunos hacen trampa. ¿Como quién? Pongan atención al siguiente ejemplo. Y ellos llamaron a la policía, inmediatamente ocurrió el accidente. Y la policía no llegó porque les decían, no sé, ya fuimos, porque había ocurrido otro accidente simultáneamente. Y eso está registrado en la policía y en el SAMU. En estas fiestas van los chiquillos y toman más de la cuenta. Pero Martín no estaba borracho. En el hecho repartió a varios de sus amigos durante más o menos una hora, para atrás, para adelante, por un camino muy estrecho, y no le ocurrió nada. Esto es un tema muy sensible. De forma repetida el lo accidente hizo, que se vio involucrado el hijo del senador, ex senador Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, y que murió finalmente. Bueno, ahí vemos un ejemplo. Acá nosotros no sabemos, porque no tenemos la certeza, que diga que esté mintiendo. Claro. Tampoco pareciera, tenemos la certeza que esté diciendo la verdad, pero sí tenemos la certeza que se tocó la nariz hartas veces. Y su actitud parecía extraña, Y tenemos la parecía certeza nerviosa. de que él no estuvo ahí y que relata los hechos como si hubiese estado. Por lo tanto, entonces, de alguna manera está inventando una historia o está contando una historia de la cual él no es testigo visual. Se está acordando. Entonces, claro, de alguna manera, esta historia que él se conoce, que sabe, que cree que es la verdad. Que le contó su hijo. Que le Oye, contó pero su hijo, claro. entonces hay un recordar Es una constante y por cosa, ende vuelve al gesto de la nariz. como que todo el rato está como con el ceño fruncido, como pensando en cómo no cagarla, ¿cachai? Y aparte ahí le empezáis como a tocar, está concentradito para no equivocarse. Siempre, con la frente arrugada, por eso. no, y siempre está No, aquí. pero hace así con el ojo, tiene fíjate que le tiene hace la un tema acá, una mancha, en fin, un lunar. buena piel. Pero claro, el toqueteo de la nariz, bueno, Es un poquito más inusual. es un poquito menos. Hay Hay todo el más. rato. Tenemos más. Muy bien. Como por ejemplo, cuando un político, esto lamentablemente muy habitual, está desinteresado. Cuando se supone que siempre debiera estar interesado. Por estos temas país. Algunos dicen, pero ¿cómo tan descarado o descarado de no estar desinteresado o interesado en algo? Bueno, ¿cómo te das cuenta que un político está desinteresado? Entrecerrar los ojos, apoyar la cabeza en las manos o jugar con los pies. La sonrisa también revela la intención del interlocutor. Una sonrisa genuina genera arrugas en los ojos, mientras que las sonrisas falsas solo afectan la boca y los labios. Lo dice Yuri Morejón, especialista en comunicación política. Muy bueno Yuri Morejón. Es muy bueno. ¿Sabe? Tanto así que tenemos un video. Mira, ¿a quién se va a echar, Felipe? No. Está súper bueno tu video. Michelle, buenas tardes. Presidente, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Oiga, muy buenas tardes. Quería en primer lugar felicitarla y admirarla porque yo sé que una campaña de 9 meses es dura y difícil, pero ha tenido un gran triunfo. Hoy día los chilenos se han expresado con claridad. Es una elección válida, transparente, que nos llena de orgullo. Y quería también desearle el mayor de los éxitos y la mejor de las suertes en su futuro gobierno. Muchas gracias, presidente. Por supuesto que yo estoy muy contenta con el resultado y con la sólida victoria, pero no le quepa la menor duda, es que a partir del próximo año yo voy a ser presidenta de todos los chilenos y de todas las chilenas. Mira, así está ella. Se fija que cuando el Ahí ya le expresidente pusieron play. Piñera, en ese momento todavía presidente, está hablando, está con una sonrisa más falsa que Chachazo de Tony, eso es indudable. Cuando la presidenta electa en ese momento, Michelle Bachelet, lo está escuchando, la verdad, Está aburrida. en buena onda, está aburrida. Mira, está, están que se todas está las prestando cosas para el show. bien y Está lateada. está Es un show, apoyada. ese llamado es un show. Ese llamado siempre se espera, se televisa y es como, ella- es como una sketch, como decía Claro, Felipe. y como dice Felipe, un sketch. Y ella tampoco muestra mucho interés tampoco. Aquí hay que Nada, tratar como de que le equilibrar las hubiese cosas. puesto play nomás. Y Ella, cuando- gracias, sí, muchas Y cuando gracias. ella agradece, él como que empieza a jugar con el cordón del teléfono.
Es que ya es incómodo porque no se hace en privado eso. No, y aparte están todas las señales que dijiste. Está apoyada, efectivamente está con los ojos achinaditos, mostrando Bueno, pero ella tiene los aburrimiento ojos así, tremendo. que tiene Y él sonriendo como que está súper feliz de Porque él hablar. sabe que eso se está televisando. Claro. Un show. Y todos sabemos cómo funcionan los políticos, no Piñera, no la presidenta Bachelet, en general, cuando se le ha sorprendido en videos privados o en cosas un poquito más de su círculo, y ahí nos damos cuenta cómo efectivamente actúan. Y no necesariamente actúan con esa cara, con esos gestos y con esa risa. Bueno, son seres humanos también. ¿Cómo darnos cuenta cuando un político está incómodo? ¿Cómo? Incómodo. Usted dirá, pero ¿cómo va a estar incómodo? Moviéndose. Pongan atención, por favor. Alzar los hombros. Tocarse el cuello de la camisa, pero esto es como Piñera. Jugar con el lápiz, anillo o cualquier otro objeto. Distraído. Transpirar en las manos o morderse las lenguas. Digo, la uña. Es totalmente Yuri Piñera. Morejón también especialista en Oye, comunicación Yuri, no política. O sea, esto de acá, esto de acá. Es muy Acaba de Piñera. escribir a Sebastián Piñera. Sí, Claro. es nervioso entonces. Pero no, hay otros políticos que lo tienen. No. ¿Quieren ver el video? A ver, por favor. A ver. Felipe, eres el modelo. ¿Estoy bien? Yo no. Michelle Bachelet. ¿Estoy bien? No, no tenemos candidato a presidencia. No tenemos candidato. ¿No vas a votar por Michelle Bachelet? No tenemos candidato a presidencia. No, mi pregunta es, ¿no vas a votar por Michelle Bachelet? El voto es secreto. Transparencia. ¿Te das cuenta? Mira, por eso yo digo que no somos políticamente correctos y pido la disculpa. Encogió los brazos. El clásico yo no fui. Histérico. Igual es raro porque todos sabemos por quién iba a votar. A él lo estaban preguntando cuál era el candidato de su preferencia y él decía, no, pues el voto es secreto. Yo no sé, efectivamente el tipo estaba incómodo. Súper incómodo. Giorgio Jackson es un tipo que es bueno para hablar, es bueno para discutir, un tipo con muchos argumentos, muy seguro de sí mismo, pero ahí claramente estaba incómodo y su siempre gesto... delata. El cuerpo Por eso delata te digo, ahí- mucho lo que, si uno está hablando verdad o mentira. Tengo amigos que se dedican y que al final tú hablas nerviosa porque se dedican a ver si tú estás hablando verdad o qué gesto haces, qué quieres decir. Pero hay hartos libros aparte de la... Sí, de la hay- experiencia corporal. Es uno de ellos. Ahora, George Jackson pone cara además de yo no fui. Que se acusa solo. Mira como el público. ¿Cuál es esa cara, a ver? Oye, pero si es privado. Y como que... No es verdad, pues. Y te has fijado que uno cuando está incómodo está medio como nervioso y empieza como a mirar así como buscando la respuesta en alguien. Y nadie te da la respuesta, la gente está preocupada de tu respuesta nomás. Nadie te salve. O tú le preguntas a alguien y ciertamente dice, sí, yo estoy muy, quiero participar, estoy muy dispuesto a hablar, y en realidad tiene los brazos cruzados, las piernas cruzadas, y finalmente todo Pregúntenme lo que quieran. Estoy relajado. Nada. ¿Cómo uno puede identificar la arrogancia de un político? A ver, tú dices que es un sinónimo, ¿no? No necesariamente. Pongan atención, por favor, señor director, con lo siguiente: recostarse en el asiento. Estoy como canchereando, así. Estar de pie, apoyado, reposar las manos detrás de la cabeza, en las caderas o entrelazar los brazos. O sea, yo creo que este sí que es canchereo, ¿no? Todo lo que es echado para atrás. Echado para atrás y con los brazos cruzados. Aquí me las traigo, Peter. La inteligencia no verbal, esto lo dijo Joe Navarro, no Alejandro Navarro, no confundir. Muéstrame, por favor, muchas gracias. Mira, es como ahí, ¿o no? Oye, A ver, dale. Felipe de vacaciones. Arrogante. O, ¿qué me queríais decir? Tenemos un ejemplo, ¿lo quieren ver? Aquí está. Ya. Como flojo igual. Todo el mundo se equivoca con su nombre. Cuando es Harald Beyer, guardián del lucro. Ese es el nombre. Y yo creo, señor presidente, que si se procede y hay mayoría para destituirlo, le habremos hecho un bien a Chile. Perdón, senador. Ministra, no tiene ningún derecho a insultar al senador. La acaba... No, si la señora ministra de ver. tiene patas grandes. Acabo de ver, así que por favor le pido respeto al interior de la sala. ¿Qué le dijo? Es hueón. Es huevo. Estaban discutiendo la acusación en contra de Harold Bayer. Una pregunta, ¿eso es de arrogancia? Porque cumple al menos con la formalidad. ¿Es arrogancia? Sí, pues. Está de brazo cruzado y está ahí de para atrás. Mira, Y eso se lo da a su categoría. Le importa un poquito, pero en realidad le importa y está... Porque los dos estaban con esos síntomas. Ella estaba con los brazos cruzados y él estaba echado para atrás. Los dos estaban así. Sí, por Dios. Y eso es calidad... hable ¿Y eso nomás. será en calidad de autoridad? Muy quebrado. Valga la redundancia. ¿O será, o de repetición fonética? ¿O es la actitud
propia de ella. No, yo la veo que está indignada, pero fingiendo que no le afecta tanto. Sí. Entonces, por eso que está así, pero la verdad, pero la verdad está indignada con lo que está diciendo. Caliente como una vez. Afecta a tal nivel que en el momento que él para de hablar, ella inmediatamente hace así. Claro. Como diciendo, no, ¿de qué estás hablando? El político pillado, como dicen. Exacto. Cecilia Pérez. ¿Viste? Explota el tiro. O como Goldberg cuando lo agarró. Bueno, esto es poco, claro, esto es poco habitual, ¿ah? Un político avergonzado. Es poco habitual. Es poco habitual. Mira, raza distinta. Por favor, ¿de qué se trata? ¿De qué está hablando este imbécil? Se preguntará usted en su casa. Yo lo voy a contar. Desviar la mirada o parpadear muy deprisa. Tener objetos frente al cuerpo en un síntoma de ocultamiento frente a las amenazas. Esto lo dice Joey Navarro, especialista de lenguaje corporal del FBI. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el ejemplo respecto a esto? Pongan atención porque en el siguiente video nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Aquí está. Efectivamente, se cometieron errores en la planificación y en la ejecución del censo del año 2012, y quiero pedir humildemente perdón a todos los chilenos por esos errores. Se cometieron errores, parpadea insistentemente. Ustedes dirán, bueno, pero el presidente Piñera parpadea siempre. No parpadea siempre. Aquí claramente estaba parpadeando más allá de lo normal. Claro. Ocupa un podio. De alguna manera eso también Le tapan lo te que está haciendo protege. con el resto de... Claro, y de alguna manera, sin quererlo tal vez, tú pones una barrera. ¿Por qué? Porque estás avergonzado y no sabes cómo también puede eventualmente reaccionar alguien más allá que esto de alguna manera estaba controlado, estaba acotado, digamos. Y otra cosa, si te fijas, nunca mira a la gente. Porque por lo general, para seducir debe mirar a la gente, etcétera, y acá él mira hacia el suelo, no es capaz de mirar. Claro, y de alguna manera, siente avergonzado. claro, porque ¿será entonces que él está conscientemente victimizándose? No creo. ¿Será entonces que los políticos, señora, señor, que usted está en su casa, de alguna manera cuando comunican, saben estos tips y de alguna manera buscan algo? ¿Será entonces necesario que nuestros políticos sean lo más natural posible para que cuando muestren arrepentimiento efectivamente lo hagan y cuando estén molestos efectivamente lo muestren? Son algunas preguntas que quedan, por supuesto, para que usted... No, los políticos no mienten. Es verdad. Amigos míos, los quiero invitar a hacer una revisión de la publicidad que nos emociona. Se lo quiero dedicar a la gente que está en Valparaíso, que hoy necesita más que nunca una luz de esperanza. Para todos los porteños, este video, atención, de qué estamos hechos los padres y qué estamos dispuestos a hacer, sobre todo las mamás, por nuestros hijos. Corre video, mira. Mira, las mamás son capaces de darlo todo, de dejar todo, pero todo en serio. Día a día le enseñan a caminar a los niños, le enseñan a jugar y después el niño empieza a hacer su camino y ella siempre va a estar ahí. Le gusta patinar, le gusta jugar al hockey y la mamá siempre va a estar ahí. Sin recibir nunca un gracias, ¿cachai? Sin nunca esperar nada de vuelta. Incondicional. Incondicional, pues las mamás son así. Están ahí encima, se cae, cuando se pega, cuando se esguinza, cuando se fractura algo, se quiebran un hueso. Ahí está la mamá. Potenciando los talentos, ayudándole con los talentos. Sí, es loco, en realidad incentivándolo. Incentivándolo. Pero que verdad que decía, que luego los niños no dan gracia porque porque no puede ser de otra manera. Están hechos para solo recibir y las mamás algo que es. siempre están ahí. Ojo con los niños que van creciendo. Uno es grande. Ojo porque van creciendo, van desarrollándose, van aprendiendo. Está más lolo el niño. Van tomando experiencia y van cultivando un par de disciplinas, ¿no? Que tiene que ver principalmente con el hockey y también con el patinaje artístico. Esta es la historia de dos niños, ¿no? Es la historia de una madre que tiene dos niños. Ya, perfecto. Ay. Qué emoción, ay, qué orgullo. Ok. Uno como padre, siempre orgulloso. ¿Cuándo recibe las gracias de una mamá? Mira, ojo a la mirada. Dos historias distintas, dos mamás con dos hijos. Hey. Ese abrazo te paga todo. Ese abrazo te paga la vida. Claro, porque el fin es un recorrido, el término de un camino. No, y más allá de eso, yo creo que hay un momento en que uno valora todo lo que ha hecho tu mamá. Aparte es ese, cuando uno es grande, cuando uno se da cuenta. Solo nos hace más fuertes. Gracias, mamá. Ay, Este es un spot de Procter & Gamble para Sochi, para los Juegos de Sochi. No espera que tu hijo te abrace. Nunca esperas eso. Nunca espero nada.
tú lo haces de manera desinteresada y ahí está la gracia al final. Y uno imbécil no es capaz de algún momento hacerle un gesto. Porque claro, en la vida, y como es la vida, la mamá tiene que estar en todas. Y ahí es donde uno se le pasa la vida y se equivoca. Pero es que uno como niño no sabe. Uno cuando, por ejemplo, a mí cuando fui madre, me di cuenta lo agradecida que estoy y cada vez me doy más cuenta de la familia increíble que tengo y lo agradecida que soy y lo vivo diciendo hoy en día porque uno de verdad no lo hace. Sí, nos damos cuenta. Y uno cuando es más grande se da dando cuenta. La señora tuvo suerte, porque le tocó un hijo en la Olimpiada. Claro, eran dos mamás distintas. Le tocaron un hijo exitoso. Pero también es emocionante ver cómo mamás van a ver a su hijo a la cárcel y siguen siendo mamás y su hijo es el niño bueno, aunque le hayan dado una condena y siguen valorando a su hijo. Pero no perder no perder la oportunidad de dar las gracias. Porque en cualquier momento te quedáis sin viejo. Muchas veces. Y eso es. Y quedarse con eso. Por lo general, las enseñanzas son de padre a hijo o de madre a hijo. De los de arriba, de los más viejos a los más jóvenes. Pero la vida, como en este video que vamos a ver a continuación, muchas veces te da una lección. Y es el hijo el que te enseña a ti como papá. Mira. Esta es la historia de Chia Bo, un pequeño niño que nació con un problema congénito al oído. Es sordo. Los papás se dan cuenta, a través de exámenes, que tiene un desorden auditivo congénito. Y de ahí en adelante, el papá, específicamente el papá en este caso, toma un rol súper lindo de enseñarle a su hijo y se empecina a enseñarle a su hijo a hablar, a escuchar. Terapia tras terapia, día tras día. A través de golpes, a través de ruidos, a través de vibraciones. El papá está siempre ahí encima. Una de las primeras cosas que le enseña es que sea un buen niño. Sé un buen niño, Chiao. La preocupación de ese papá todos los días, olvídate. Es que lejos lo más importante es el incentivar. ¿Para qué? Sobre todo cuando tiene el niño, estimular, sí. Papá, quiero aprender a hablar. ¿Qué es? Y ojo acá. Los amiguitos estaban peleando con él. Lo molestan, le dicen lo único que puede decir es y mira el papá, que se va a enojar. En un mundo silencioso usa tu amor para hablar. Con entrenamiento y terapia apropiado, los niños con desorden auditivo congénito incluso pueden hablar. Cuando veías este tipo de historias, te das cuenta que todo lo que tú le traspasas a tu hijo, en algún momento la vida te lo devuelve. Muchas veces de manera extraña, pero también a través de los mismos hijos. O sea, muchas veces Felipe es papá, la Maca es mamá, Salfa también es papá. Yo también soy papá y a veces hago cosas y digo cosas de las que me siento arrepentido y equivocado en ese momento porque está mi hijo. Pero los niños imitan todo, imitan todo. Y muchas veces él, que tiene 2 años, me ha dado como golpes de realidad y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esta weá? Yo creo que uno todos los días aprende con los hijos. O sea, los hijos todos los días te enseñan cosas. O sea, es fuerte ser padre y aprender uno de los hijos, pero uno está constantemente aprendiendo. Y estos niños que tienen diferencias son los que más te enseñan finalmente. Hay que estar más atentos con los hijos, de repente uno no los escucha. Más allá de la dificultad para hablar, que sería en este caso. Uno no se fija en lo que te están tratando de comunicar. Porque claro, uno cree que el papá es uno y que por lo tanto uno sabe más. Claro, y que uno está para enseñar y no para aprender. Y que sé que yo creo que lo más importante de ese spot en particular tiene que ver que con lo que uno lo enseña a alguien, se te devuelve masticado, purificado, mejorado, y que te lo regresan con alguien que lo entendió incluso mejor que tú cuando tú se lo entregaste. Entonces,
Nada, es como un patrón, como algo que tiene que ser. Tú tienes que ser un buen niño. Como algo que le conviene, ponte tú. Claro, te tienes que lavar todos los días los dientes. Y el niño viene y lo para y le dice, somos niños porque es lo que corresponde. Porque el impulso era pegarle a los matones. No, se iba a dar vuelta porque iba a reventar, y de un momento reventón, y el mismo niño lo agarra y dice, papá, sé un buen niño. No, es una maravilla, la verdad es que es una maravilla de video, estoy feliz de haberlo compartido con ustedes esta noche. En Tailandia hay un spot que fue creado para que nos diéramos cuenta que muchas veces el mejor regalo que podemos recibir es la posibilidad de siempre darle a otro. Mira. Un niño que lo pillan robando una especie de remedio. Y se mete un hombre que tiene un pequeño boliche de comida rápida, de comida a la pasada. ¿Qué está haciendo? ¿Tu mamá está enferma? Sí. El hombre de su bolsillo le paga a la mujer, la reta de nuevo, y le dice a su hija, y trae sopa. Ahí está la sopa. Ahí está la sopa, ahí mete el remedio. Se lo pasa al niño de unos 7 años. Lo mira y se va. 30 años después. El mismo restaurante. La niña ya creció, el papá está más viejo. Una persona indigente, una persona de la calle. Ahí tiene, un hombre generoso. Y en ese instante, mira lo que pasa. A la clínica. Hospitalizado, exámenes, enfermo, la hija preocupada. Grave. Era gravísimo. a lo mejor. Carísimo. Resumen de gastos médicos. Alrededor de $25.000. Olvídate la plata que es. ¿La hija de dónde? Desesperada la hija. El negocio nunca prosperó mucho, estamos igual nomás. La hija no tenía de dónde sacar plata para una cosa así. Preocupada, urgía. ¿Qué voy a hacer? Una hija sola. Habla con el médico. El médico la mira y se pone a liquidar todo lo que tiene. El negocio, lo va a perder todo. Pero de pronto, fíjense. ¿Cómo? Todos los gastos fueron pagados hace 30 años. Con 3 paquetes de analgésicos y una bolsa de sopa vegetariana. No, tal. El tipo lo miró y nunca más lo olvidó. Dar es la mejor dar es la mejor comunicación. Nunca hay que olvidarse de quien ha sido capaz de darnos algo. Y siempre hay que, yo creo, me encantó este video porque yo me sentí súper identificado de mi infancia, de mi preadolescencia, mi adolescencia, en la que hubo mucha gente que siempre estuvo ahí apoyándome en los momentos más duros de mi vida. Y siempre gente humilde, compadre. La gente más humilde que pasó por mi vida fue siempre la que estuvo más ahí. Y yo nunca me olvidé de esas personas. Es una maravilla. Eso. Gracias por compartirlo con nosotros. A propósito de esto, lo que tú decías, Eduardo, que de las cosas que a mí más me impactó de lo que pasó en Valparaíso es de un Twitter del comandante de bomberos que dijo que las personas que se les quemó la casa eran las mismas personas que participaban en la rifa. O sea, la misma gente que los financia, que son los más pobres, los que más necesitan la ayuda, y la impotencia de no poder ayudar a esa gente, que era exactamente la misma que en un peaje o en una rifa o en una completada estaba con ellos. Entonces, de alguna manera esto me acordó de eso. ¿Por qué? Porque al final eso es lo importante. Igual es... Esa ayuda, la ayuda desinteresada.
la ayuda de alguna manera de quien empatiza contigo, en quien seguramente ese hombre sufrió lo mismo que ese niño. Claro. Y que tuvo la posibilidad de armar su pequeño bolichito. Y que se dio cuenta que el niño no estaba robando de malo, sino que simplemente porque se le estaba muriendo un familiar. La mamá, claro. Pero a raíz de lo que tú dices de Valparaíso, igual es muy bonito. Yo me he dado cuenta de la cantidad de gente que ha reaccionado. O sea, uno abre Facebook y todo el mundo buscando ayuda, ofreciendo ayuda. Y eso es muy bonito y dar sin esperar de vuelta al final. Esta sección se la queremos dedicar a toda la gente de Valparaíso, que hoy está sufriendo, que hoy necesita una mano, que hoy necesita una ayuda. Para todos ellos, un abrazo y un beso con todo cariño al equipo de la sección. Ya, maestro, hábleme de lo que viene más adelante. John Lennon. Ningún problema, maestro. Bueno, hace poco tocábamos el tema, y a propósito de los recitales que se dan acá hoy día y mañana de Paul McCartney, William Campbell, perdón, y sobre la conmemoración, sobre el anuncio de la separación de la banda de The Beatles. Fíjense que salió una recreación de probablemente una de las operaciones de inteligencia más siniestras en la historia. Se llama MK Ultra, ha sido reconocido históricamente como verdadera y consiste sencillamente en convertir a una persona común y silvestre en un asesino. Probablemente una de esas víctimas de ese tratamiento de lavado de cerebro fue Chapman, quien asesinó a su ídolo, John Lennon. ¿Qué pasó realmente ahí? Lo último que se sabe respecto al caso de asesinar a una persona solo por creer demasiado en la paz es de lo que hablaremos a la vuelta de esta breve pausa comercial. Por favor, cuéntenos ya, Paul McCartney o William Campbell está en Chile, pero hay ahora nuevos misterios que se revelan sobre la muerte de John Lennon. Lo que pasa es que hace tiempo que se echaba de menos que alguien hiciera una recreación para tratar de entender algo que históricamente fue de alguna manera reconocido por el FBI o la CIA de la época, que es el proyecto MK Ultra, que sencillamente tenía que ver con los experimentos que hizo un hombre para controlar la mente, en este caso para abandonar vicio o sacarle fobias, y que finalmente la gente dijo, esto puede llegar a servir para hacer que una persona cualquiera haga algo contra su voluntad, como por ejemplo matar a alguien. Sí, sería posible. Le financiaron todo. Dijeron, en algún momento le vamos a venir a cobrar y lo vamos a ocupar para nuestro propio beneficio. Esto es lo que se llama como el proyecto MK Ultra, cuya ficha dice así. Proyecto de control mental, MK Ultra, autor Alain Tourlet, director de la CIA, fecha 13 de abril del año 53. ¿Cuál es la idea? Convertir a personas en experimentos para investigaciones sobre drogas e impulsos eléctricos que alteran y controlan la mente. La verdad es que se destinaron 10 millones de dólares de la época, lo que es obviamente una cantidad abismante. Ahora se lo hicieron llegar, obviamente, a un señor que ya estaba iniciando estas investigaciones precisamente para sanar personas con fobia o ciertas manías, pero se dieron cuenta de que la repetición casi tortuosa para finalmente hacer que una persona abandonara un hábito o finalmente incorporar a otro que ella quisiera adquirir, dijeron, esto es de sumo interés para nosotros porque podríamos tener soldados involuntarios que podrían asesinar a alguien y después sencillamente olvidarlo sin saber cómo está ahí. Tenemos un video respecto de cómo llegaron a unirse estos experimentos primigenios con la CIA. Atención. Mr. Angeles, please, call me Clarence. Yes, I got your letter, but I'm sorry to say I'm not familiar with the Society for the Investigation of Human Ecology. The Society for the Investigation of Human Ecology was a front organization that the CIA created to fund research they were interested in, such as Ewan Cameron's. And they were interested in him because he was erasing, wiping out a person's memories. You could use that on a Soviet spy or diplomat and then implant new attitudes that you wanted. The CIA funds Cameron's research. Brainwashing is too attractive to ignore. Sin embargo, lo que no contemplaron que esto estaba recién en pañales y que muchos de los tratamientos, que muchos de los pacientes de este hombre comenzaron después a traer algún tipo de secuela. De hecho, en algún caso, una persona le dijeron, te vamos a hacer olvidar todos aquellos recuerdos negativos que te atan al dolor y a la pena constante. Mira. Finalmente fue tan más allá que terminó quitándole todo tipo de memoria absoluta. La persona no sabía ya ni quién era. Entonces, hubo muchas etapas de experimentación
investigación al respecto y el problema es que hubo muchos errores también. Y pasaron los años y seguían los financiamientos hasta que llegó a cierto grado de expertiza el método y fue ahí cuando la CIA decide abrazarlo y pasarlo a sus profesionales para hacer entender de que cómo una persona podría llegar, sin siquiera sospecharlo, a asesinar a otra persona. Atención, el método. This time, I'm gonna put you under a little deeper. See if we can't drive that message home. Will it hurt? The reason that we know so much about what Cameron did is that he published very widely. And that's how we know about all the different medications that he tried. That he tried LSD, that he tried sodium amytal, barbiturate, and Cernal, which is a form of PCP, or what's known on the streets as angel dust. There just wasn't anything that he would not try in his pursuit of the Nobel Prize. Finalmente, el único que quería ser reconocido por esta idea de las herramientas mismas que tienen las personas, a partir de su sistema de resguardo de emociones, poder sacarse aquello que le molesta y si quiere incluso incorporar cosas que le gustaría tener como hábito. Sin embargo, los otros dijeron, ¿y si le damos vuelta? Si lo hacemos hacer incluso cosas que jamás haría. Una dueña de casa matando a su vecina, por ejemplo, o a su propio marido, e incluso después de eso, hacerlo olvidar lo que acaba de cometer, pero nosotros nos lavamos las manos, e incluso si la llegan a atrapar, la metemos presa y no hay que darle explicaciones a nadie. Y así es cuando, amigos míos, llegamos al señor Mark Chapman, un fanático irresoluto de John Lennon. Lo quería por sobre todas las cosas. Lo que estamos viendo es la última foto de John Lennon, que fue tomada precisamente por su asesino al rato después. Este hombre le firmó un disco, porque él llegó, me firma este long play, y el otro encantado, por supuesto. Y él, mientras le decía, me encanta, soy su fan número uno, al rato después, y a través de un libro que es uno de los más conocidos en Norteamérica, The Catcher in the Rye, ¿cierto? El guardián del centeno, o el cazador oculto también se le llama, finalmente se le activó algo en el cerebro, porque no es el primer asesino que se le pilló completamente distraído después de cometer el asesinato con ese libro en el bolsillo. Al parecer lo utilizaban como una especie de gatillo mental, casi como la película. Existe una recreación del momento de la muerte, y atención, porque después van a ver los puntos bastante extraños para un fanático primero que rayó la papa, y luego que no arrancó, sino que encima se quedó sentado en la cuneta esperando que lo vinieran a arrestar sin acordarse de nada de lo que hizo. Atención. Mr. Lennon? De su hotel, de obviamente el edificio Dakota, donde se filmó Producto de la Maldición, a esta altura la misma película El bebé Rosemary, finalmente por uno de sus máximos, sino quizás el más fanático, uno de los que los más quería, que era Mark Chapman, inexplicablemente termina asesinándolo. No es que le haya pegado una mirada de indiferencia, no es que le haya pedido un autógrafo y no se lo dio, cosa que sí se lo dio horas antes. Finalmente él decide asesinarlo sin recordar nada. Tenemos gráfica al respecto para que ustedes entiendan la cadena de sucesos que llevaron la muerte del más talentoso de los Beatles. ¿Cómo fue la muerte de John Lennon? Lennon le firmó un disco a Chapman a la salida de su apartamento. Foto que vimos, la última que se tiene en vida de John Lennon. Chapman volvió en la noche al departamento de Lennon y le disparó 5 veces con saña por la espalda y donde le cupiese la bala. Chapman, lejos de correr, teniendo el metro al lado, se quedó en el lugar hasta que fue arrestado. De hecho, lo que hizo exactamente fue sentarse en la cuneta con unos pocos metros del cadáver y abrió el libro que ya se había fijado en otras personas que han matado de forma misteriosa, que es The Catcher in the Rye, ¿cierto? De David Salinger. Y comienza a leerla y ahí como que termina su fase y termina así sin entender nada hasta que llegan a arrestarlo. Pasaron bastantes minutos, la verdad. Aquí viene la pregunta, ¿por qué
se utilizó un hombre tan cercano, ¿cierto?, como fanático que era de John Lennon. ¿Por qué lo querían asesinar de partida? Bueno, muy fácil, porque este hombre promovía la paz y era un líder, tanto un talento artístico también como un prócer precisamente de la paz, que finalmente eso iba en choque directo con la ideología de Nixon aquel entonces, que los quería llevar todos a la guerra. Era un activista de izquierda. Absolutamente. Aquí vienen los problemas, los choques culturales, como existe Estados Unidos versus Lennon, uno de los tantos documentales al respecto. Atención. The power structure, especially during the Nixon administration, which began in 1968, was extremely paranoid about anyone who they perceived to be counterculture, counter-administration, anti-war, and of course John Lennon fell squarely in that arena. When somebody in show business comes and participates in a political rally, he or she is doing something that is a very great personal sacrifice and even a personal risk. Anybody who sings about love and harmony and life is dangerous to somebody who's singing about death and killing and subduing. Amigos míos, al regreso vamos a ver de cómo John Lennon, él mismo dice que a mí no me extraña, de hecho estoy seguro que a mí me espían, de que escuchan mis conversaciones telefónicas. No solo eso, Mark Chapman, el hasta ahora asesino, ¿cierto?, no confeso de John Lennon, y que incluso le han negado hasta ahora 7 veces la libertad, dice: yo fui víctima de un lavado de cerebro que ahora recién alcanzo a comprender. Todos esos detalles a la vuelta de comerciales. Hay algunos que se remangaron las mangas, otros que se preocuparon de sacarse fotos y subirlas a Twitter. Bueno, hoy en Así Somos, a la vuelta de comerciales, vamos a mostrarle las distintas maneras que tiene un parlamentario, un político, de ayudar a las personas damnificadas por el incendio gigante que ocurrió este fin de semana en Valparaíso. A la vuelta se lo cuento. Pantallas de la red, haciendo Así Somos, Juan Andrés Alfate. Lennon sabía que esto le iba a pasar, sabía que los pillaban, sabía que lo estaban siguiendo constantemente. Todo parece indicar que sí, porque en algún momento él declaró lo siguiente. John Lennon. He was a high-profile figure, so his activities were being monitored. And I think they wanted me to know to scare me, and I was scared, paranoid. He believed all of his telephone conversations were being monitored. He believed that he was being followed around New York City. He believed that friends that he thought were friends were secret informants for different intelligence communities. We were just shocked, and we were really scared. Lennon se volvió un poco paranoico, estaba desesperado, creía que sus amigos eran toda gente. De alguna manera, es que fíjate que no era de extrañar, el hombre era peligroso, como decía, era un hombre de ala izquierda. Bueno, de espionaje Nixon sabe, digámoslo, y con un arrastre a nivel mundial. O sea, el tipo tenía, lo que él dijera, una gran mayoría de personas lo iba a seguir. Y finalmente, para el gobierno de aquel entonces, era una demostración de antipatriotismo. Lo que ellos querían era convertir a las personas en soldados, digamos, para negocios de los cuales, para variar, otros disfrutarían. Atención, que hay un teniente, digamos, en Nueva York, que él tuvo que ver con el arresto de Mark Chapman, y mira lo que él habla respecto al asesino de John Lennon. Chapman podría haber escapado muy fácilmente solo con haberlo querido. Tenía el metro al lado, una estación, ¿cierto? Y no había nadie cerca que pudiera haberlo parado. En cambio, Chapman se sentó y se puso a esperar como si hubiera cumplido una tarea. Pero fíjense que no se queden solo con este texto, porque en una entrevista a BBC, el propio Mark Chapman, de alguna manera, dio declaraciones respecto al que parecer fue víctima, una de las últimas, del proyecto MKUltra, reconocido históricamente por los servicios de inteligencia norteamericanos y que supuestamente fue cerrado dado el nivel de antiético que esto corresponde, y que algunos afirman que todavía se sigue haciendo muy por debajo. ¿Qué vale la declaración de Mark Chapman para esta tremenda cadena de televisión? La siguiente, dice él: Lennon pasó a mi lado y entonces escuché en mi cabeza: hazlo, 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 una y otra vez. No recuerdo tener intención de hacerlo. Debí de haberlo hecho, pero no recuerdo siquiera haber apuntado o como quieran llamarlo. Simplemente apreté el gatillo 5 veces, y la verdad es que la entrevista suma y sigue al punto que dicen: yo no recuerdo haber tenido siquiera un arma, no soy amigo de las mismas. A mí me gustaba John Lennon, un hombre de paz, yo lo quería. ¿Por qué lo maté? Obviamente creo que el gatón cerrado, dice. Finalmente, aquí hay una cosa y hay que reconocerla. Primero, los experimentos científicos existieron.
que fueron financiados por la CIA también, por supuesto, de que esto se convirtió en un proyecto que antes se llamaba, para ocultarlo a la opinión pública, Ecología Humana, y que luego fue conocido como MKUltra, también fue reconocido. Fue ocupado Mark Chapman como parte de ese proyecto para asesinar a un peligro público, según los entonces gobernantes de Estados Unidos, conocido como John Lennon. Es más que probable. De hecho, no creo que ha sido la primera vez que esto haya ocurrido con otra estrella de rock que llamara a la paz, al talento y que fuera líder de las masas. Pero ustedes sí. Muy bien, Juan Andrés. Esta noche queremos poner algo en perspectiva, ¿no? Una cosa bien específica respecto a lo que pasó en Valparaíso con el incendio gigantesco durante este fin de semana, respecto a las distintas formas en que los parlamentarios de alguna manera han ayudado o han intentado ayudar a las víctimas, por supuesto. Quiero que pongan atención a la siguiente imagen que dice relación con el diputado independiente y que él se hizo muy conocido a propósito de lo que ocurrió con Aysén. Me refiero a Iván Fuentes. Iván Fuentes, esa imagen dio la vuelta por todos lados. ¿Por qué? Porque su hijo vivía en uno de los cerros de Valparaíso y quiso ayudar. ¿No es verdad? Dijo, ¿saben qué? Oye, había cortes de tránsito, había caos, no dejaban pasar, claro, y él, aprovechándose de su condición de parlamentario, fue y ayudó. Él dijo, estuvimos en Iquique, pero también, a propósito del terremoto, pero también quise participar y ayudar a mi hijo, que se veía involucrado en una catástrofe tan gigantesca como la que pasó en el Cerro de Valparaíso. Lo podemos ver con su camisa mojada, sudada, mangas remangadas, y que de alguna manera mostraba que el tipo había trabajado. Sí, claro. Bien o mal, pelo del ajo, la foto no la sacó él. La fotografía se la sacaron, pero y dio la vuelta. No está posando para la foto, claro, está ocupado detrás de hacer lo suyo. Y él no hizo prensa, no llamó nada, absolutamente nada. Fue el que la publicó. Participó, de hecho, lo que de alguna manera ha sido valorado, ¿no es verdad? En su condición, por cierto, de ex dirigente sindical. Tiene el espíritu aparentemente todavía impregnado. Y vamos a ver otra imagen que tiene que ver con el diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia, que se ve cargando, como ustedes pueden ver, cargando algunos sacos de ayuda. Como ustedes pueden ver, es otra la vestimenta. Es una vestimenta un poquito más formal. Anda con mi camisa de partida. ¿No es verdad? Sí. Él está repartiendo ayuda que muchos podrían decir, bueno, está haciendo la pega de un parlamentario. Ayudando también. Ayudando, se necesitan manos, en fin. Pero está parece más preocupado en la foto, parece. Claro, esta fotografía se la sacaron a él y la subieron a Twitter. Ya hay un matiz, hay una diferencia, ¿no es verdad? Hay una fan. Y además en su Twitter dice, ayudando a cargar la ayuda de Viña Marinos que han llevado en ayuda a damnificados de Gato Incendio Valpo. Claro. O sea, de alguna manera él participa de esto, que está bien, pero también hace gárgara, hace de alguna manera campaña. Uno, un dirigente sindical que lo hace de manera anónima, transpirado, mojado, sacrificado. Él de noche, el otro de día, cargando saco de ayuda, con una ropa más formal y con una sonrisa de político. Y la foto compuestita. Es por eso que muchos colocaban como texto, posar no es lo mismo que ayudar. Posar no es lo mismo que ayudar. Muy bien dicho. Usted dirá, ¿otra vez le estamos pegando a un sector? No. Simplemente presentamos lo que apareció en las redes sociales y cómo las distintas maneras que tienen los parlamentarios de ayudar a los damnificados del incendio en Valparaíso. Muy bien, compadre. Amigos míos, nosotros tenemos ahora expedientes. ¿Y qué tenemos hoy día, Juan Andrés? Película solo para personas con criterio formado. En estreno exclusivo, la última gran obra maestra del cineasta coreano Kim Ki-duk. Una mujer celosa le corta el pene a su hijo. Se lo traga para hacerle pasar un mal rato a su marido. Finalmente, esto es un proceso de trasplante y de perversiones múltiples. No solo eso, original versus remake, La Profecía, Damian, el hijo del diablo, el anticristo, la versión de los 70 y por supuesto la versión del año 2006, El hijo del diablo, sin tapujo, en Semana Santa. Y por si fuera poco, la precuela de Ghost in the Shell, los orígenes de la gran teniente Makoto Kusanagi, y todo esto para los amantes de la mejor japonimación. Todo esto, ¿cuándo se preguntarán ustedes? Por supuesto que ahora en Expediente S. Para ti, Valparaíso, con cariño este aplauso es gigante de todo nuestro equipo. Amigos míos, nos reencontramos mañana. Aguante Valpo, que estén muy bien. Por supuesto que nos vamos a ver mañana luego de Mentiras Verdaderas. Buenas noches, que estén bien. Chao, chao. Se queden con Expediente S. Chao, Salva.